Los mártires para la iglesia ha sido siempre una gran fiesta. Así lo hicieron la iglesia de los primeros tres siglos de su existencia. Sus mejores hijos, los mejores discípulos eran los mártires. Y por eso nosotros estamos celebrando esta Eucaristía en tono de fiesta, no de luto, no de tristeza, sino de gratitud a ellos y a Dios por habernos dado estos testigos de la fe. A la reflexión que hoy voy a compartir le he titulado El Padre Rutilio, un signo de los tiempos. Repitan todos. Padre Rutilio, un signo de los tiempos. Leemos en el Evangelio de San Mateo 11:25, donde Jesús dijo: Te doy gracias, Padre, porque has mantenido ocultas estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Así te ha parecido bien. Jesucristo está dando gracias al Padre por manifestar sus misterios a la gente sencilla. Esto era el Padre Rutilio Grande y los mártires, Nelson y Manuel. Por eso la primera parte de la reflexión le titulo: Dios llama a un joven pobre y sencillo. Repitan todos. Todos sabemos que nace en el Painal el 5 de julio de 1928. A los 4 años vive su primera gran crisis. Sus padres se separan y él queda viviendo con su abuela Francisca. Vean lo que significa la ruptura del proyecto familiar. Durísima, una gran crisis que le marcó su vida. Sin embargo, él no se detiene. A los 12 años, el gran obispo, el gran arzobispo Monseñor Luis Chávez y González lo invita a incorporarse al seminario San José de la Montaña. De manera pues que después él opta por los jesuitas, pero es ordenado sacerdote en 1959, después de una serie de crisis personales que él vivió. En el 59 fue ordenado sacerdote. Luego su primera misión su primera misión oficial más reconocida fue como formador del seminario San José de la Montaña, donde él, en pleno concilio de 1965 al 69, trata de concretizar ese concilio en la casa de formación de San José de la Montaña, abriendo el seminario al mundo, sacando a los seminaristas de la burbuja del seminario a incorporarlos a la realidad del pueblo pobre y sufriente de la década de los 60. Eso fue como para poner en un pequeño contexto. Segundo aspecto: el Padre Rutilio, un pastor comprometido con Jesucristo y su reino. Repitan todos. El Padre Rutilio, un pastor comprometido con Jesucristo y su reino. Voy a señalar algunos elementos fundamentales de este compromiso pastoral del Padre Rutilio Grande. En primer lugar, hay que decir que él asume, junto con otro grupo de sacerdotes, religiosos y laicos, asume con determinación las opciones pastorales del Vaticano II y de Medellín. ¿Cuáles fueron, entre otras, algunas opciones del Vaticano II y de Medellín? En primer lugar, poner la iglesia al servicio de los pobres. Esa fue una de las grandes novedades. Poner la iglesia al servicio de los pobres, los preferidos de Dios, los que en los primeros 3 siglos fueron prioridad para la fe cristiana, pero que poco a poco fueron abandonados
dice otro mártir, el padre Ignacio Yacurí, nos dice que por su cercanía a Dios y a los pobres, no le costó acercar a los pobres a Dios. Miren qué interesante. Como él era un sacerdote cercano a Dios y a los pobres, no le costó acercar a los pobres a Dios. Entonces, esta fue una de las principales novedades. El servicio a los pobres, que son los privilegiados de Dios. De forma que los campesinos, excluidos en la zona norte y empobrecidos, les enseñó a leer de otra manera la Biblia escrita y les enseñó a leer la Biblia de la vida. Les enseñó esa doble lectura, a leer la Biblia desde la óptica de los pobres, desde la óptica del reino de Dios, pero también les enseñó a leer la Biblia de la vida de cada uno. Esa Biblia que de la vida donde Dios se va revelando en cada momento histórico, donde Dios se va haciendo presente y donde Dios nos va salvando en ese momento histórico. Eso les enseñó el padre Rutilio a los campesinos de Linares, del Painal y, por qué no decirlo, de toda la zona norte, Guazapa y Apopa, ya que él estuvo, ya vamos a ver también aquí presente en más de una ocasión en Apopa. Entonces, queridos hermanos, él les enseñó, el padre Rutilio, a compartir la mesa común, esa mesa donde todos somos invitados, donde cada uno lleva su taburete, donde hay un lugar para cada uno. Esa mesa de la solidaridad y la fraternidad que debemos construirla a partir de la fe, a vivir en comunidad y sobre todo a superar la tentación de vivir una fe individualista e indiferente. Eso les enseñó a los cristianos de la zona norte, a vivir su fe en comunidades eclesiales de base. Y desde esas comunidades a compartir la mesa común, la mesa de la Eucaristía, la mesa de la vida, la mesa de la solidaridad y la mesa de la fraternidad. Eso enseñó. Esto fue buena noticia para los campesinos olvidados y excluidos. Por primera vez ellos se sentían protagonistas de la historia. Por primera vez ellos se sentían protagonistas y sujetos de la iglesia. La iglesia solo los llamaba marginalmente, pero el padre Rutilio los hizo protagonistas de esta nueva iglesia, de esta iglesia que el Vaticano se fundó, y el documento de Medellín nos proponía un pueblo de Dios que camina bajo las persecuciones del mundo y los consuelos de Dios. Entonces, él además les enseñó a exigir el respeto y la garantía de los derechos fundamentales. Les enseñó a exigir para ellos el derecho de la salud, de la educación, el derecho a organizarse, el derecho al trabajo digno y el derecho a la tierra, ya que ellos, en una zona tan rica y fértil como es la zona de Aguilar, para ellos solo existían unos terrenos pedregosos donde no se cultivaba nada, y las mejores tierras estaban en unos pocos dueños donde se cultivaba la caña de azúcar, que es el alimento vital para la vida. Entonces, queridos hermanos, esto enseñó el padre Rutilio Grande. Pero además aquí viene un elemento importante. El padre Rutilio Grande promovió una pastoral de la sinodalidad. Miren qué interesante. O sea que la sinodalidad, como hemos visto en la formación nueva, no la está creando el Papa Francisco, ¿no? Esa es el ADN de nuestra iglesia primitiva, de la iglesia de los primeros 3 siglos, que la abandonamos por otra cosa. Pero el padre Rutilio Grande vivió la sinodalidad en Aguilar, escuchando a la gente,
base a los valores del reino, inspirados en las opciones de Jesús. Esto lo hizo con su equipo de sacerdotes, seminaristas y laicos. Les enseñó que el párroco o que la iglesia no está para mandar o imponer, sino para escuchar, para dialogar, para discernir y para tomar decisiones en común. Por primera vez los campesinos se sintieron protagonistas, se sintieron tomados en cuenta, que la iglesia los escuchaba. Esto empoderó a ellos, los empoderó de la fe y también de la iglesia, de las comunidades a las cuales ellos se iban sumando e integrando. Esto mismo podemos decirlo de San Romero, pero lo vamos a decir en otra ocasión. Tercer aspecto. Primero aspecto, le dije, Dios llama a un joven pobre y sencillo. Segundo aspecto, un pastor comprometido con Jesucristo y con el reino de Dios. Tercer aspecto, un profeta dentro de la iglesia y dentro de la sociedad. ¿Repitan todos? Un profeta dentro de la iglesia y dentro de la sociedad. Esto a nosotros nos parece interesante, porque un profeta hacia adentro como que nos cuesta comprenderlo. Si lo podemos comprender, un profeta hacia afuera, que hable hacia afuera. Pero en el caso del padre Rutilio Grande, fue un profeta hacia adentro de la iglesia, de la institución eclesiástica, pero también hacia la sociedad, hacia las estructuras del Estado. Veamos cómo fue eso. En primer lugar, el padre Rutilio Grande fue un profeta que intentó llevar la transformación que el Vaticano II impulsaba y que también Medellín estaba aterrizando en América Latina. Y esto lo podemos constatar, está registrado en muchos documentos, en lo que se le llama o se le llamó la primera semana de pastoral de conjunto. ¿Qué fue eso? Los obispos en el año 70 se reunieron todos los obispos de Centroamérica en Esquipulas para reflexionar lo que pedía el Concilio Vaticano II y lo que exigía Medellín. Esas grandes nuevas opciones, la opción por los pobres, por las comunidades eclesiales de base, la opción de una iglesia comprometida, una iglesia profética. Entonces ellos se reunieron en Esquipulas en enero de 1970 y acordaron poner a toda la iglesia centroamericana en estado de concilio y comprometido con Medellín, a tal punto que la iglesia salvadoreña, estoy hablando de toda la iglesia, del 22 al 26 de junio de 1970 organizó la primera semana de pastoral de conjunto. Y ahí participaron sacerdotes, religiosos, seminaristas, obispos, estaban invitados, pero no llegaron. Solo estuvieron los de San Salvador, de manera comprometida. Y entonces, en esta semana, se llegaron a conclusiones importantes, como podemos decir, a tropicalizar el concilio en Medellín. Sin embargo, la conferencia episcopal y Roma se opusieron a estas conclusiones. Y el padre Rutilio Grande intervino como un profeta, defendiendo esas conclusiones, porque era el sentir de la gente. La gente quería una fe más comprometida, una iglesia más cercana a los pobres, una iglesia desligada de los poderes políticos y económicos del país, una iglesia más solidaria. Y eso es lo que el padre Grande denuncia hacia adentro. Por supuesto que no le escucharon. Esto está registrado en un libro del padre Borja Cardenal llamado sobre el padre Rutilio
Pero también el padre de Rutilio Grande fue un profeta hacia afuera de la sociedad, es decir, hacia el país entero. Y esto lo podemos constatar en dos eventos públicos. En la homilía del 6 de agosto de 1970, en el Parque Gerardo Barrios, frente a Catedral, a propósito de la fiesta del Divino Salvador, él pronunció una homilía invitando a transfigurar la sociedad, a transformar las estructuras injustas y pecaminosas, a transformar el Estado o las estructuras económicas, políticas y sociales. Por supuesto que esto le acarreó el descontento del gobierno y de los sectores de poder de esa época. Y el otro evento público fue el 13 de febrero aquí en Apopa. Miren, esto estamos en nuestro territorio. A propósito de la expulsión del padre Mario Bernal, un sacerdote párroco de Apopa, él fue expulsado y torturado el 29 de enero de 1977. Entonces la vicaría en esa época llamada San José, que ahora se llama Rutilio Grande, convoca una misa por solidaridad allí en el parque de Apopa. Y en ese sermón de Apopa, como se le llama, él pronuncia una homilía profética, denunciando la persecución que ya se ve venir hacia la iglesia. Él le llama los caínes, aquellos que traicionan a sus hermanos. Y por lo tanto, él se solidariza con todos los perseguidos, sacerdotes, religiosos y laicos, que el gobierno de turno, que es por supuesto un gobierno militar, está empezando una violenta persecución, porque no soporta que la iglesia se haya puesto del lado de los pobres y excluidos, y que esté pidiendo transformación de las estructuras injustas. En esta homilía, pues prácticamente muchos estudiosos afirman que esa homilía selló el destino de su muerte. Ahí los que planificaron su muerte prácticamente tomaron la decisión de eliminarlo meses después, prácticamente unos meses después, el 12 de marzo del 77. Estamos hablando de un mes después de este sermón. Entonces, queridos hermanos, por eso es que decimos que el padre Rutilio fue un profeta hacia adentro de la iglesia, pero también hacia afuera de la iglesia. El padre Rutilio entendió las palabras que habíamos leído en San Juan, donde Jesús está hablando de una característica de la iglesia que es perseguida. Cuando la iglesia es fiel a los valores del reino y a las opciones de Jesús, va a ser perseguida. Pero cuando la iglesia se alinea o hace coalición con los poderes políticos, económicos de turno, es una iglesia que no tiene problemas. Es una iglesia que no va a producir mal. Pero esa iglesia no es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es esta iglesia que hace opciones, que promueve el amor, la verdad, la justicia, la libertad, el perdón y la paz. Hermanos, entonces hoy, como parroquia San Diego y como muchas otras comunidades, nos unimos a esta gratitud por los mártires que han ofrendado su vida y que su vida es semilla de nuevos cristianos, semilla de liberación y de paz en nuestra sociedad. Que Dios nos dé su espíritu para que podamos sentir fortaleza en los momentos de persecución. Que Dios nos